tal? ¿Cómo les va? Buenas tardecitas todavía. Qué frío, ¿eh? Nos agarró la semana del frío polar, supuestamente. Se vino. De hecho, miren, en vez de hablar de las cosas que nos están... En el mundo nos pasan cosas muy importantes. Yo, ilusa, pensé que después del COVID el mundo iba a ser otro. Bueno, me equivoqué, o sea que si me van a juzgar por esas opiniones cuando hago análisis político, estoy frita. Y miren, en vez de perder, no perder el tiempo en eso, por favor, son temas muy importantes, pero digo, de hablar de eso que todo el mundo habla, yo les rogaría que cada uno de nosotros, primera persona, en estos momentos de tanto frío, seamos solidarios con el que tenemos al lado. Siempre hay alguien que nos toca el timbre, desde algún alimento hasta una ropita, porque hay albergues, sí, pero no todo el mundo, por las razones que fuera, va. Entonces, si podemos, porque no debe haber cosa peor que la panza vacía y tener frío además, ¿no? Bueno, hecho eso, tenemos a dos queridos amigos que van a ser convencionales, Marcos, y los vamos... Ah, no, yo lo iba a presentar, pero me falta presentar la ropa. Me va a matar Ilan. Diga usted. Bueno, usted la Sí. viste en Linkows de Dorrego 911 con Sí, su claro. WhatsApp 341 542 83 Sí. 48, vestido City de algodón agroecológico y el tejido melé de lana merino. Sí. Ahora aprendí que voy para arriba, entonces, Exacto. ¿qué muestro? Los Los aro abro. olivo de María Rosúa, Ay, qué estimo. lindo. Bueno. Precioso. Bueno, y la cabecita por fuera. Sí, señor. Cecilia y Patricia, 341 6 3508 63. Muy bien. Ahora sí. Comenzamos con la dama. La doctora Leonela Catalini nació en Villa Cañas. En el 2004 se mudó a Rosario para comenzar sus estudios superiores en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, donde se recibió de abogada en el año 2009. Posgrado de especialización en Derecho Penal en la Universidad Nacional de Rosario y otro de especialización en Criminología en la Universidad Nacional de Quilmes. Comenzó su militancia universitaria en la agrupación Defendamos Nuestra Identidad del Movimiento Nacional Reformista, brazo universitario del Partido Socialista. Del 2015 al 2019, durante la intendencia de Mónica Fein, formó parte del gabinete municipal en Rosario como coordinadora del Plan Abre. En 2019 asumió como diputada provincial de Santa Fe. En 2023 renovó la banca. Pertenece al bloque de Unidos para Cambiar Santa Fe en la Cámara de Diputados santafesina. Preside Comisión de Industria, Comercio... Ay, me equivoqué yo. Mala presidenta. Bueno, presidía la Comisión de Industria, Comercio y Turismo y vicepresidía la de Seguridad Pública. Integra la Comisión de Género, Mujeres y Diversidad y la Comisión Bicameral de Acuerdos. Denunció penalmente al juez federal Marcelo Bailaque por corrupción, por hechos ilícitos en los que estaría involucrado junto a Esteban Alvarado y al contador, que ambos compartían, Gabriel Misau. En abril fue electa convencional constituyente por Unidos. Junto a ella, el doctor Diego Giuliano nació en Rosario, aunque vivió en Arequito hasta los 13 años. Obtuvo su título como abogado en la Universidad Católica Argentina Rosario en el 89 y luego se doctoró en Ciencias Jurídicas y Sociales por la misma universidad en 2004. En la función pública comenzó como delegado del Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto de la provincia de Santa Fe en la zona sur durante el periodo comprendido entre 2002-2003. Fue presidente del Consejo Consultivo de Seguridad Ciudadana de Santa Fe, secretario parlamentario de la Cámara de Diputados de Santa Fe, legislativo de la Cámara de Senadores de Santa Fe, fue electo concejal de Rosario, cargo que desempeñó 2009-2017 durante 2 mandatos consecutivos. Precandidato a intendente de Rosario en 2011. En el 2019 fue designado como subsecretario de Innovación Institucional y Política de la provincia de Santa Fe y a partir de 2020 se desempeñó como subdirector ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Fue titular del Ministerio de Transporte desde diciembre de 2022 hasta el 10 de diciembre de 2023 durante la presidencia de Alberto Fernández. Hoy se desempeña como diputado nacional por nuestra provincia. Desde marzo de 2024 es presidente del Frente Renovador. El 13 de abril de 2025 también fue elegido convencional constituyente de nuestra provincia por el Frente Más para Santa Fe. Bienvenidos ambos, y muchas gracias. Bueno, pronto ya se van a poner ya deben estar trabajando, ¿no? Armando posicionamientos, supongo, para los puntos que van a ser reformados. ¿Habrá algún tipo de coincidencias o cómo piensan que va a transcurrir esta convención constituyente?
Gracias por invitarnos. Ah. De mi parte voy a trabajar para que haya coincidencias. Creo que vivimos en un momento de tanta grieta, de tanta dificultad, de tanta apatía en la sociedad, y me parece muy importante que la Constitución de la provincia de Santa Fe sea una oportunidad, sea un puente al futuro para que podamos ponernos de acuerdo en los grandes temas. Creo que la Constitución tiene que ver con rediseñar el poder, con además hacer más democrático ese poder y con más participación, y me parece que es una obligación de los constituyentes demostrar que podemos ponernos de acuerdo, que lo podemos hacer entre personas que pensamos distinto y también que lo podemos hacer con la sociedad civil, así que ojalá sea una oportunidad para eso. Antes de darle la palabra a Diego, quiero recordar que Diego seguramente debe ser uno de las personas que más conoce de nuestra Constitución. Recuerdo ese texto de comparación que hiciste con nuestra Constitución y la Constitución Nacional reformada, ¿no? Así es, buenas noches, gracias también por la invitación siempre. Y como decís, María Herminia, a mí me tocó cumplir diferentes tareas en la vida pública, pero si hay algo que me pasó durante toda la vida es que me dediqué al derecho constitucional, y sobre todo al derecho constitucional de las provincias, al derecho que se llama constitucional provincial, que en función de ese centralismo, incluso académico, que muchas veces existe, ha quedado de alguna manera incógnita para muchísima gente, incluso para los expertos en derecho constitucional. Con lo cual me dediqué mucho tiempo a hacer una constitución comentada de la provincia de Santa Fe, un trabajo que tiene que ver con también esa generación del 62, que fue una generación que le dio constitución a la provincia tras un proyecto de provincia muy claro, muy definido, con Silvestre Benis a la cabeza. Y creo que ese es, como bien decía aquí mi compañera de panel hoy, creo que es un buen momento para demostrar que debemos conseguir un piso de consenso, porque si no la Constitución no sirve. Claro. Es decir, la reforma no sirve. Claro. La reforma sirve en la medida en que tenga la legitimidad del consenso. Si no, es una Constitución para pocos que, como tantas otras en la historia, va para atrás y en realidad pierde inmediatamente su sentido y su vigencia. Tenemos una Constitución de 62 que mucho tiempo atravesó dictaduras, atravesó momentos difíciles, fue sancionada en el medio de un golpe blando, pero golpe al fin, como era el golpe de Guido, no de Guido, pero el golpe que Guido después se transforma en el presidente. Entonces, creo que es un gran momento para Santa Fe si entendemos eso. Y si bien siempre, o lo que aún se sigue diciendo es, bueno, en realidad se hace para ver si por fin los gobernadores tienen reelección. ¿Ustedes creen que ese es el tema central? A ver, yo creo que es uno de los temas, por supuesto, y me parece que no hay que eludirlo. Y creo que la política ha sido muy mezquina en la historia de esta provincia con el tema de las reelecciones. Porque siempre fue la traba eso, ¿no? Para no. Exactamente, hay un proceso ejemplar que fue el del gobernador Miguel Lifchitz, donde se hizo una convocatoria amplísima a todos los sectores de la sociedad, a la sociedad civil, a los sectores políticos, y sin embargo esa ley ni siquiera llegó a tener media sanción. Incluso recordaba yo en estos días, Miguel Lifchitz hasta intentó hacer una consulta popular que las autoridades del Tribunal Electoral en su momento y algunos miembros de la Corte Suprema de la Justicia actuales dijeron que no iba a poder ser legal y que todo lo tenía que implementar él solo, porque la consulta popular no era un instituto vigente en la provincia de Santa Fe y hasta eso se negó. Entonces, creo que acá hay que sacarnos las caretas, hay que sincerarnos con que tenemos una Constitución del 62 que es vieja, pero que a la vez sirvió para un contexto o para llevar adelante una provincia en un contexto determinado, y que la reelección, por supuesto, es uno de los tantos puntos que hay que ver en sentido de adecuar la normativa, porque es ilógico que un gobernador no tenga reelección y que los legisladores tengamos reelecciones indefinidas, que los intendentes o presidentes comunales puedan gobernar las mismas localidades durante 30 años. Ahora, a eso hay que sumarle tantos otros temas, como la incorporación de derechos, de institutos o de nuevos mecanismos que tienen que ir hacia un Estado mucho más moderno y democrático. Diego, ¿qué opinas? Bueno, de verdad que lo que acaba de decir Leonela tiene una parte que me consta plenamente, que es el proceso de Miguel Lifchitz y la reforma constitucional. Digo porque incluso he podido hablar con él y hemos estado convocados por el entonces gobernador
para tratar el tema de la reforma. Es una cirugía mayor del sistema, es operación de corazón abierto sobre el pacto de los santafesinos, el acuerdo de los santafesinos. No me consta que eso lo haya hecho el gobernador Puyaro. El gobernador Puyaro no abrió el debate, simplemente se abrió el debate en la legislatura, se entiende, es el poder preconstituyente, corresponde que allí sea, pero no hubo una actualización de esa discusión pública. Y creo que una parte de eso se vio en las elecciones, ¿no? Donde la verdad que la sociedad santafesina no se sintió involucrada para nada. Fue a votar el 52% o 54% de la población a una cirugía mayor. Con lo cual creo que el problema de la reelección, digo el problema porque yo antes hablaba de los traumas de la reforma constitucional, el trauma de la reelección, el trauma de la autonomía municipal, el trauma de la bicameralidad. Bueno, algunos se pueden superar. Nosotros con la reelección, la verdad que hemos sido claros siempre. La reelección por un periodo único para los gobernadores en adelante es admisible, porque como bien lo planteaba Leonela, no es una extravagancia ni técnica ni política. Ahora, para este gobernador no, porque este gobernador, como lo ha hecho el mismo Wiener, que en esto ha sido ejemplar, Wiener avanzó en el proceso de reforma constitucional y dijo, pero no yo, y lo explicaba por todos lados, no van a creer que yo voy por mi reelección. Abramos la reforma, pero yo juré por la Constitución del 62, no admite reelección inmediata, debe ser un principio de lealtad a una Constitución por la que se juró. Es eso. ¿Y la institución que decía Leonela de la consulta popular estará en esta nueva Constitución o no puede? Porque queremos decir, ustedes seguramente lo saben, o no, porque tampoco estamos muy enterados, ¿no? Son 40 los artículos a reformar. 43. 42. 42 y después hay después temas todos habilitados. los temas habilitados. Claro. Exacto. Bueno, ¿podrás estar la consulta popular o no es un tema que interese demasiado? Sí, por supuesto que es uno de los temas, los mecanismos de participación ciudadana, tanto la consulta como la iniciativa, la revocatoria de mandato y también otros, nosotros propendemos a que se incorpore el Consejo Económico Social, a que haya audiencias públicas, fundamentalmente en temas, a mi criterio. ¿Con o sin audiencias públicas vinculantes o no? Creo que hay algunas que tienen que ser vinculantes y que hay decisiones muy importantes. Por ejemplo, a la hora de designar a un magistrado de la Corte Suprema o a la hora de tomar una decisión en una cuestión ambiental o en una cuestión de suelo, a mí me parece muy importante incorporar la mirada de la ciudadanía, como también, te decía antes, tantos otros, que creo que hay que rediscutirlas en un sentido positivo, porque hoy existen en nuestra Constitución Nacional y sin embargo han sido muy poco usadas. Entonces me parece que tenemos la obligación de que sean mucho más accesibles hoy, teniendo en cuenta que tenemos herramientas digitales que nos generan mucho más cercanía. Tenemos que repensar esas herramientas que hoy existen en la Constitución Nacional para que efectivamente sean una herramienta que la ciudadanía se anime a usar y que tenga la oportunidad de usar para hacer transformaciones, a mi criterio, positivas, salvo, y esto sí lo quiero dejar aclarado por las dudas, en temas de derechos humanos, que lo que pienso yo es que no debería estar habilitado. Los mecanismos de democracia semidirecta oxigenan, abren la puerta, abren la ventana de la democracia. Y creo que es un momento ideal para eso, porque si hay algo que está hoy en discusión, y lo decíamos antes, si cuando hay que reformar el pacto central de los santafesinos va a votar el 54% de la población, es que hay una situación de, yo diría, de desinterés o más bien hasta de dolor respecto de no sentirse representado. Entonces ahí vienen los mecanismos. La democracia en el mundo va recibiendo otros injertos para recuperarse, para restaurarse. Y es un momento de restauración democrática, fundamentalmente. Ahí están los mecanismos de democracia. Vos hablabas de traumas, o bueno, sacamos la palabra traumas, ¿no? ¿Cuáles son los otros ejes? Bueno, los dijiste, autonomía, por ejemplo. Yo le agregaría la cuestión de lo que le ha pasado a la ex presidenta Cristina de Kirchner, con una condena en corrupción en segundo, ¿se dice segundo nivel? ¿Segundo como es el segunda instancia, no puede ser presentarse como candidata. ¿Esta reformada Constitución aborda esos temas?
Bueno, creo que es un planteo muy claro del oficialismo provincial, el de plantear el tema de ficha limpia. Ficha limpia, claro. Ficha limpia es una ley provincial. Existe en Santa Fe. Pero tendría estatus constitucional. Sí, a ver, ficha limpia existe en Santa Fe con un nivel muy profuso, digo, de control, hecha durante el gobierno justicialista, ficha limpia, con un proyecto que inició, creo que el PRO, o una parte. Pero sí fue el proyecto de Mitchell, ¿puede ser? Lo presentó, me parece, que el senador Mitchell. Sí, por eso digo, pero fue durante el gobierno de Omar Perotti que sale sancionado, y sale sancionado con una amplísima mayoría de la legislatura. Con lo cual, Dionela sabe, porque estaba en la legislatura en ese momento, con lo cual eso existe como tal. Claro que si ficha limpia resulta ser un enmascaramiento de un proceso de proscripción o de que un derecho humano, como el derecho político a elegir y ser elegido, sea restringido, eso es otro tema. Pero digo, no pasa por ahí, creo, la cuestión. Me parece que, a ver, uno cuando escucha los argumentos de la reforma, bueno, hay argumentos que son muy atendibles. En Santa Fe no falta ningún derecho falta. ¿Por qué? Porque además la cláusula Silvestre Bailey, que se denomina en el derecho constitucional provincial, es la cláusula de enganche. Santa Fe tiene un artículo, el 6º, por el cual se enganchan todos los artículos de los tratados internacionales, de la Constitución Nacional y los principios que la inspiran. Amplísimo. Acá no faltan derechos. Acá sí falta un derecho, quizá 2 derechos, voy a decir. Un derecho que es el derecho de Maximiliano Puyaro a ser reelecto de manera continua, y un derecho que es muy importantísimo que tratemos, que es el derecho de las autonomías plenas de los municipios. ¿Y ahí qué postura tienen, Dionela? Con respecto a las autonomías. Sí. A ver, la autonomía municipal es un mandato constitucional desde el 94, entonces, y nosotros como organización política, en mi caso socialista, venimos de una tradición municipalista, así que por supuesto apoyamos y vamos a defender la autonomía municipal, pero también creemos que tiene que tener un capítulo y un reconocimiento muy especial los entes metropolitanos y la facultad de asociarse, porque creo que del 94 a esta parte han pasado muchas cosas, las ciudades tienen que ser autónomas, pero también tienen que poder discutir y tienen que tener la obligación de discutir, políticas como la movilidad, como los residuos, como las políticas industriales, en conjunto con otras ciudades indefectiblemente. ¿Y el presupuesto para esas autonomías? Uno de los temas, si lo sostenemos eso en la convención, es uno de los grandes temas de consenso. Si alguna vez hablan de la Constitución del 25, se van a decir así, ¿no? La Constitución del 25 debería ser la gran Constitución de las autonomías, la que le da plenitud a las autonomías. Nosotros planteamos un piso presupuestario, porque autonomía sin recursos no es autonomía, es de alguna manera, yo lo digo respetuosamente, es el cuento de la buena pipa. Es decir, vamos autónomos, pero no tenemos los recursos. Con lo cual es necesario fijar pisos presupuestarios de reparto. Santa Fe, y no es problema de un solo gobierno por las dudas, para que nadie, es un problema ya bastante continuo, de que reparte no más del 8.5% reparte. Córdoba reparte el 14%. Hay provincias, Buenos Aires reparte el 16%. Son sistemas que en Santa Fe deberíamos tener un piso del 20% de distribución de los recursos. ¿Y eso lo pueden tratar coparticipables? en la Constitución? Lo tiene la Constitución, Fijar por ejemplo. piso. Tiene pisos la Constitución de La Rioja, tiene pisos la Constitución de Córdoba. Creo que es un buen momento para tratar eso. Una preguntita ahí sobre el mismo tema, porque algunos intendentes dicen, atenti, no queremos autonomías de primera y de segunda. ¿Eso se puede instituir en la propia Constitución para que todos tengan cierta igualdad de autonomía, que debe ser leído ergo presupuesto? Bueno, a ver, no quiero interpretar a ningún intendente, porque me parece que eso tienen que hablarlo los intendentes. La Constitución es clara y habla de que la provincia de Santa, la ley de necesidad habla de pasar a todos municipios. Por supuesto que no vamos a poder catalogar como de la misma manera a un municipio como el de Rosario que del de Pueblo Muñoz, por nombrar uno que está muy cerca y que tienen dimensiones y composiciones totalmente diferentes. Entonces tendremos que tener la inteligencia de hablar
hablar de una constitución que contemple todas las miradas, y después cada municipio podrá dictar su carta orgánica, que deberá ser elegido los miembros instituyentes para designar cada carta orgánica, y discutirán también la forma de organización en esa carta orgánica en cada uno de los municipios. ¿Y qué piensan sobre, o qué abordan y posturas tienen sobre la reforma de la institución justicia, con el Consejo de la Magistratura, con los jueces que tengan cierto piso para retirarse, creo que hasta un 75 y una prórroga de 5 años? ¿Así sería lo que estarían por analizar en la Carta Magna? Ahí tenemos un tema que es la ley que declara la necesidad de la reforma, que sale de la legislatura. Es una ley que nosotros no admitimos en cuanto a que la legislatura haga la reforma constitucional. Es una ley que yo pregunté quién lo había hecho para hablar y ver cuál era el sentido. Digo, el sistema constitucional indica que el poder preconstituyente, que es la legislatura de Santa Fe, por una mayoría agravada, declara la necesidad de la reforma, dice el lugar, el tiempo, plazo, y además establece el temario. Ahora, decir cómo va a ser la reforma de la Constitución es una tarea de la Convención Constituyente. Claro. Con lo cual, la ley es inconstitucional en ese aspecto. Y yo lamento, porque la verdad que empezar un proceso de reforma constitucional diciendo que la ley que la declara es inconstitucional suena complejo. Pero quizás sea superado por la Convención. Si la Convención tiene la apertura de decir, a ver, no tenemos que ceñirnos a lo que dijo la legislatura que había que reformar y de la manera que había que reformarlo, sino que la Convención, que va a tener una pluralidad alta en Santa Fe, ojalá que así sea, porque tiene una cosa buena la elección de Santa Fe. Yo sé que cada uno está con su elección, pero nadie tiene la mayoría absoluta, ni nadie tiene el quórum. Incluso, eso siempre es bueno. Eso es muy bueno desde el punto de vista de la trama democrática, el debate, el diálogo. Salvo que haya, y la sociedad tiene que estar atenta, salvo que haya algunas cooptaciones muy evidentes. Pero en principio nadie la tiene. Con lo cual eso obliga a un diálogo mucho más rico, y en materia de justicia... Hoy lo empezaron acá, ustedes dos. Siempre... ¿Y vos qué opinás, Leonela, sobre lo que estamos hablando? A ver, yo creo que la justicia tiene que ser una de las grandes protagonistas de la reforma de la Constitución. No tengo, autonomía, no tengo dudas de eso. Digo, hablábamos antes de ficha limpia. Y la verdad es que a mí me parece que quizás a veces se mediatiza tanto la cuestión de ficha limpia, cuando 9 provincias de la Argentina tienen ley de ficha limpia, incluso muchos países de Latinoamérica y del mundo, como Alemania, Francia tiene un sistema similar y demás. En Santa Fe es ley desde el 2023. Yo me pregunto, no hay ningún corrupto candidato ni en el 2023 ni en el 2025 después de la sanción de ficha limpia? Y no lo sé. Creo que ahí el desafío que nosotros tenemos es que ficha limpia funcione con una justicia que efectivamente se anime a investigar a quien tenga que investigar. Entonces ahí creo que hay que analizar seriamente cómo designamos y cómo removemos a los fiscales, a los defensores y a los jueces, cuánto duran los jueces. Yo no estoy de acuerdo en extender por 5 años el plazo de duración de los jueces. Creo que tiene que tener un límite que sea claro en la Constitución de la provincia y que tienen que tener un mandato temporal, fundamentalmente los jueces de la Corte Suprema de Justicia, porque es malo que las personas se acostumbren a estar siempre en el mismo lugar. Y sé que estamos medio sobre el final y quería cada uno hacerle una preguntita por sus temas personales, pero me acaba de llegar esto de la reforma constitucional. ¿Vieron que hablaron que el MPA dijo algo así como queremos ser puede ser extrapoder, no sé si lo digo bien? Bueno, y acá está circulando de parte de los judiciales de la provincia de Santa Fe, somos poder judicial, no a los ministerios públicos extrapoder, etcétera. Ahí también va a ser un tema, ¿no? Es un debate de fondo interesante. Primero, una justicia independiente. ¿Cómo consolidar una justicia independiente? Porque una justicia independiente es garantía para todos los partidos políticos, para todos los que alguna vez o gobernamos o vamos a gobernar o están gobernando. Creo que eso es lo fundamental. Hay herramientas para eso. Hay herramientas para institucionalizar una justicia independiente con una corte idónea que no sea solamente el reflejo de un gobierno.
Ahora, en cuanto al MPA, o sea, estamos hablando para la gente, ¿no? El Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa Pública en Santa Fe. Si ustedes me preguntan a mí, me apuran, yo creo que tiene que ser parte del Poder Judicial, porque la concepción del extrapoder en el ámbito nacional también ha tenido algunas dificultades, no se ha terminado de consolidar, y porque el extrapoder empieza a tener una debilidad sustancial, porque termina siendo hija del presupuesto. Claro. Y el presupuesto, ustedes saben que, bueno, hace algunas alteraciones. Entonces, el MP es muy importante en Santa Fe y también la defensa, en la medida en que podamos todos los partidos políticos darle garantía de funcionamiento autónomo, económico, financiero, institucional. ¿Vos asentías también? No coincido con perdón. Diego. Yo tengo una postura que es muy clara y es que el Ministerio Público de la Acusación tiene que ser un órgano extrapoder. Entiendo los argumentos, pero digo, cuando... Sé que siempre hay reticencia al cambio, y está bien y los entiendo los judiciales, pero hay momentos que hay que dar el salto y creo que la institucionalidad de la provincia, de un órgano, que sea el que investigue, a quien tenga que investigar, no tiene que tener dependencia de nadie. No podemos seguir mezclando peras con manzanas, tiene que haber una clara independencia de aquellos que investigan de aquellos que juzgan, y eso ya fue superado por innumerables fallos de la Corte Suprema de Justicia, y no tiene que haber ni una dependencia ni al Poder Ejecutivo, pero tampoco a los jueces, que son los que toman decisiones, como pasa hoy. Bueno, les iba a dar 3 minutos, ahora 2 cada uno, por favor, pero por temas personales, digamos, no personales, sino de las políticas de cada uno. Vos estuviste hace mucho tiempo sobre el tema de la acusación al juez Bailaque. Último momento, ¿qué sabemos? Bueno, último momento, creo que lo que pasa con Bailaque es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer en la Constitución de la provincia con respecto al Consejo de la Magistratura, que hay que pensar algo distinto. Bailaque presentó su renuncia, a partir del 1 de julio la puso a disposición, todavía el presidente de la Nación no la ha aceptado, y el Consejo de la Magistratura decidió acusarlo la semana pasada en la Comisión de Acusación por una votación unánime de los que estaban presentes, así que estamos esperando que el presidente del Consejo de la Magistratura convoque a un plenario para abrir el jury de enjuiciamiento y para además votar la suspensión, que es la que aconseja esta comisión de acusación. Hoy se abrió el celular del secretario y sé que hoy se imputó al ex interventor de una de las cooperativas portuarias por las cuales también se lo investiga a Bailaque. Diego, te quería consultar, vos sos el presidente del Partido Renovador, Massa, bueno, el hecho convocante el otro día al quedar presa la presidenta del Partido Justicialista y expresidenta, bueno, esto produjo una cadena de solidaridades, pero ¿crees que, inclusive en el caso de ustedes, de Massa, se concretará en una lista de unidad, al menos inicialmente en Buenos Aires? Bueno, se está trabajando en ese sentido, ¿no? En 2 aspectos. Primero, entramos en el catálogo de los países que ponen presos a los jefes de la oposición. Y eso es ser el último de la fila, independientemente de una causa que tiene muchísimas irregularidades, tiene puntos muy flojos, que puede ser revertida en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. Eso es lo que sigue. Pero digo, el concepto de la unidad, Sergio Massa lo viene planteando hace mucho tiempo, no como una cosa decorativa, porque queda lindo en un discurso. Nosotros fuimos a elecciones como Unión por la Patria y queremos, de alguna manera, generar un núcleo aglutinante respecto del gobierno de Javier Milei. Y eso solamente se hace con unidad, y con unidad por encima. Con y por encima del peronismo. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, que somos parte del movimiento nacional justicialista y que yo en mi caso pertenezco al peronismo, nosotros tenemos una posición de apertura lo más amplia posible, porque lo que está pasando hoy en la sociedad, en las familias, en la universidad pública, ahora tenemos una convocatoria para la semana que viene, una sesión especial para el financiamiento universitario. Las universidades están en un estado crítico y no son del espacio a lo mejor político al cual yo pertenezco. Sin embargo, vamos a quedarnos a asistir lo que le pasa a los jubilados, lo que le pasa a los discapacitados en Argentina. Entonces, eso obliga a los sectores políticos que pensamos de alguna manera similar en las cosas fundamentales a tener un núcleo de aglutinación, y esta es la tarea que estamos haciendo.
Bueno, no les voy a preguntar si va a ser candidato Massa por la primera sección, ¿no? Pero no me lo va a decir, así que bueno. Les quiero agradecerles mucho a ambos. Creo que hemos recibido cierta ilustración importante sobre temas claves que ustedes, por supuesto, van a negociar, a charlar, a discutir. Señor. Vamos a la tanda. Sí. Veterinaria Doctores Grande y Robea S.R.L. La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada de equinos deportivos. Ovidio Lagos 2190. WhatsApp 341-304-2992. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento. Por la unión de los trabajadores portuarios, marítimos y navales. Joyería y Relojería España, desde 1981 en la tradicional esquina de España y Ceballos. Su tienda online joyeriahispana.compra-medioonline.com.ar. UDA, Unión Docentes Argentinos. La educación es un compromiso de todos. En Rosario, Ovidio Lagos 2663. Construyendo la transformación social, defendiendo en unidad los derechos de la clase trabajadora. Sindicato de Aceiteros Rosarios. Búscanos en las redes, estamos en Facebook, X e Instagram. El tango y sus avenidas. El tango y sus calles. Todas transitadas sin atajos ni barreras. Grupo Contrastango. Tangos, valses, milongas, candombes que fueron y serán. Visite nuestra web www.contrastango.com.ar o mariaherminiagrande.com.ar. No se arrepentirá. Postearlo en redes no alcanza. Hay una acción que vale más que 1000 palabras. Votar. Este 29 de junio, vota. Consejo Municipal de Rosario. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Seguimos arreglando las calles en toda la ciudad. Obras en las avenidas Rullón, Ayacucho, Newell, Boulevard Oroño de Seguía a Arijón y en las colectoras de Boulevard Rondó, en Calle Dorrego, Junín, Mendoza, Sorrento, Donado y Ruiz, con tareas de bacheo en los barrios Echesortu, Ruchi, Abasto, Martín, Tío Rolo y Las Delicias, y con pavimento definitivo en los barrios Uriburu y La Guardia, Las Delicias, Empalme Graneros, Antártida Argentina, Lomas de Alberdi, Las Flores Este y La Granada. Obras por todos lados. Consulta cortes y desvíos en rosarionoticias.gov.ar. Municipalidad de Rosario. Ganar una discusión en el café no alcanza. Hay una acción que vale más que 1000 palabras. Votar. Este 29 de junio, vota. Consejo Municipal de Rosario.
vos me tenías que contar algo. Muy bien, cerca de Rosario, Sí. María, de su puerto y los puertos de la región, se está gestando un proyecto que unirá al pequeño y al gran inversor con la industria, el desarrollo y la producción. Una propuesta tangible como su respaldo. En el cruce de las rutas 34 y A012 está naciendo TILS, emprendimiento urbanístico, tecnológico, industrial, logístico y ¿Me sustentable. puedo sumar? Sumate y sumarás. Me sumo. Muy bien. Ahora, te voy a decir una cosita. Sí. Hasta ahora Sí, me que imagino. estamos grabando acá en el estómago me hace una cosita de hambre. Altea Charcutería es tu solución. Calidad, buen servicio, la recomendación justa. Picadas, vinoteca, panadería, productos de un almacén. vinito. También Río de Janeiro 470. Pedidos 3416 489938. Instagram Altea Charcutería. Qué rico. Bueno, de la Altea Charcutería Sí. vamos a la mesa. El doctor Pablo Serra nos visita, abogado, egresado de la Universidad Nacional de Rosario en el año 2002, maestría en Derecho, doctorado en Derecho y mediador, Universidad Nacional de Rosario, negociación por la Universidad de Harvard en Estados Unidos, cofundador y socio del estudio jurídico Serra y Potska Asociados, espero haberlo dicho bien, en el año 2003 y de CIC Group en el año 2010, empresa dedicada a consultorías y desarrollos inmobiliarios, ambos de nuestra ciudad. Se desempeña profesionalmente en la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina desde el año 2004, como apoderado de dicha entidad desde el año 2008, interviniendo especialmente en la solución de conflictos colectivos, asesor legislativo en el Congreso de la Nación, periodo 2015-2019, docente universitario en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNR en la carrera de Relaciones Laborales, ejerciendo la jefatura de cátedra de la materia de Derecho Laboral 2. Fue candidato a convencional constituyente, lista Activemos, encabezada por el senador Marcelo Lewandowski. A su lado, Rafael Catalano, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos 2024-2026. Previamente se desempeñaba como secretario general de dicha asociación. Es ingeniero industrial y propietario del establecimiento metalúrgico Catalano, empresa fundada por su padre, José Catalano, en la década del 70. Producen agropartes y motopartes. Desde joven, Rafael se involucró en la actividad gremial, participando en la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, siendo presidente de la Cámara Industrial de la Motocicleta, Bicicletas, Rodados y Afines a nivel nacional. También integra el Consejo de Administración del Consorcio de Copropietarios del Parque Industrial Alvear. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Bueno, Gracias. pasamos en el bloque anterior todo lo que va a tratarse en esta reforma convencional, constitucional de nuestra Carta Magna, en una base del momento en donde la ciudadanía, por ahí hoy me decía un candidato, ¿sabes qué pasa, María? Porque hay cierta apatía, porque cada uno está en lo suyo, porque las cosas están complicadas. ¿Cómo está el sector? Todo tuyo. Bueno, el sector, hoy está pasando... Te pido acercar el micrófono. Sí. Ahí está. El sector metalúrgico, digamos, nosotros integramos, como dijimos, la regional acá de Rosario. No podemos decir, los números no dicen que está pasando por un buen momento. Los últimos números indican un 1, un 2% de recupero con respecto al 2023, pero estábamos hablando de una caída el 2024 con respecto al 23 de casi 15 puntos. Entonces estamos bastante por debajo. Y el dato más relevante y más preocupante hoy que tenemos es una caída del empleo del 2,2% a nivel nacional. Y Rosario, por la particularidad que tiene en cuanto a las ramas metalúrgicas y todo, refleja siempre los números muy parecidos a nivel nacional. Entonces estamos hablando de que se están perdiendo puestos de trabajo. Esa es la preocupación principal. Yo me acuerdo días atrás en un desayuno que ustedes no tuvieron la generosidad de invitarnos a un grupo de periodistas, decían, vamos a ver qué pasa este próximo semestre. Hasta aquí aguantamos a nuestros trabajadores, porque, bueno, por la calidad, formar un trabajador no es fácil, supongo que por lo humano también, pero no sé qué va a pasar el próximo semestre. ¿Cuál es la realidad que ustedes ven en fábrica? Bueno, a ver, yo un poco traslado, aclaro, yo soy abogado, no soy sindicalista, bueno, con todo el respeto que me merece y con mi convivencia que a veces me mimetizo, pero bueno, lo hablo directamente con ellos y estoy en contacto con los trabajadores fundamentalmente todos los días.
La realidad que comparto lo que decía Rafael. Esto, a ver, lo que dijo Rafael no es una cuestión de compartir o no compartir, son datos objetivos, digamos. No. Después podemos. El INDEC en estos días, si no es ayer o hoy, también reflejó esa caída. Sí, después podemos hacer una valoración de los datos, pero contra el dato no se puede, no se puede discutir. A todo esto hay que agravarle la situación del poder adquisitivo de los trabajadores, porque no es lo mismo que la actividad esté mal, que haya una recesión ostensible, con un mínimo de base donde los trabajadores puedan sobrevivir con su salario, con una situación como la que se vive, que aparte de todo eso, el trabajador no le alcanza para llegar al fin de mes, hecho que es casi inédito en Argentina, porque en Argentina siempre hubo problemas, pero los problemas no lo tenía tan profundamente el que trabajaba. Hoy lo tiene el que trabaja. Sí, algunos automáticamente caen en la línea de pobreza. ¿No? O sea, en Argentina siempre hubo inconvenientes donde el inconveniente justamente era quedarte sin empleo porque la falta de empleo te hacía caer debajo de los índices de pobreza. Hoy el trabajador es pobre. Eso es un agregado que se está incorporando a una realidad que pocas veces la hemos vivido, que inclusive en la estructura industrial en la que se vive, vuelvo a reiterar, agrava porque nosotros, por lo menos del lado laboral, vemos no solamente un estado de situación complicado actual, sino que no se ve la luz al final del túnel. Porque si uno dice, bueno, vamos a hablar en criollo, banco los trapos porque veo que después hay un proyecto, sí, o sabemos hacia dónde vamos, pero por lo menos nosotros que estamos en contacto permanente, siempre lo digo, cuando el primero que sabe si hay trabajo o no hay trabajo dentro de una empresa es el propio trabajador. No hace falta que venga el dueño a contarle. El trabajador sabe si tiene trabajo o no tiene trabajo. Pero además hablamos de pymes, creo que eras vos o el secretario de AIN el otro día que decía, la mayoría de nosotros abre la fábrica. Porque no son infinitas cantidad de trabajadores, ¿no? Sí, el entramado metalúrgico está, y el trabajo y el empleo en Argentina, el 80% lo dan las pymes. Entonces, decir industrial o decir empresario, creo que tenemos que empezar a transformar también esa palabra que a veces tan mal la hacen ver a veces los periodistas y a veces la misma gente. Creo que ahí tenemos que hacer nuestro mea culpa de por qué se llegó a eso. La gran mayoría somos que abrimos la puerta, que conocemos a los trabajadores, que conocemos la familia de nuestros trabajadores. No es que, digamos, a mí no me van a decir quién es el nombre de cada uno de mis trabajadores. Entonces, entendemos eso. Como dijo Pablo acá, redoblo un poco más de eso. Sabemos que no le alcanza llegar a fin de mes. Sí, lo entendemos, pero también tenemos la complicación desde el otro lado, que se nos complica mucho pagar los sueldos, e incluso cuando te dicen competimos, que esto que lo otro, tenemos hoy sueldos a nivel internacional altísimo y por debajo de la línea de pobreza. Una complicación terrible. Yo vengo a dar clase y contaba justamente eso, la particularidad en un escenario práctico de que Argentina hoy en términos en dólar no está bajo en cuanto a salarios, en términos en dólar en la región. Sí. Ahora estamos en uno de los peores momentos históricos del poder adquisitivo de los trabajadores. Entonces algo nos cierra. Particularmente el tema metalúrgico, esto lo cuento, lo digo más como docente que del lugar en el que estoy. La masa salarial reivindicada de la parte sindical en cuanto a una discusión paritaria en el sector metalúrgico es bastante alta en comparación con otros sectores y el sueldo del trabajador metalúrgico es bajo. Yo pongo el ejemplo con otra actividad. ¿Y eso cómo se entiende? No, eso se entiende, a ver, primero porque hay un desfasaje en las rentabilidades en Argentina gigantesca. Vos tenés, te pongo un ejemplo práctico, vos tenés un trabajador, ¿qué quiere ser hoy? Y la gran mayoría quiere ser o bancario o aceitero. Para poner un ejemplo, que son aceiteros. Vamos a poner el ejemplo de aceiteros. Son, por suerte, para los trabajadores, son uno de los trabajadores que... Ahora, ¿cuánto significa la reivindicación de la masa salarial del salario del trabajador aceitero? En el universo de la rentabilidad, ¿cuánto significa? Un 3% aproximadamente. ¿Cuánto significa la masa salarial en la rentabilidad del sector metalúrgico? Un 40% casi. Entonces, vos decís, en un lado es un 40% con sueldos bajos, en el otro lado es un 3% con sueldos que parecen altos. Entonces, quiere decir...
a un aceitero, al dueño de la dueño, aceitera, claro. no le significa aumentar mucho los sueldos. Tendría que estar ganando 30 veces más el aceitero para igualar la reivindicación. Y sin embargo, el salario del aceitero es alto, y el salario para lo que se necesita. Eso es porque se ha destruido tanto la industria metalúrgica en particular. Por eso un poco comparto lo que decía Rafael, uno lo sabe en estas vivencias que vive y que las vicisitudes que discutimos. Acá hay una realidad en Argentina. Claramente, para poder llevar adelante una industria especialmente metalúrgica, se tienen que alinear varios planetas, digamos, no uno, varios, porque aparte vamos 4 años para un lado, 4 años para el otro. Bueno, en eso, la suerte de convivencia entre el trabajador y el industrial es mancomunada, van de la mano. Es imposible poder ir adelante si no es mancomunado esa situación. Y que acá sí, lo cito, que siempre está en Buenos Aires, es difícil que venga durante la semana a los programas de tele, que es Antonio Donello, que me contaba la otra vez, yo lo charlaba con vos, Rafael, decía, qué difícil es ser dirigente en este momento en el área metalúrgica, porque los trabajadores nos dicen, cuidame el puesto de trabajo, por favor, ante todo. Y después nos dicen, bueno, pero conseguime un poquitito más porque no me alcanza. Creo que eso reflejó la última paritaria, que como muchas veces, digamos, las 3 partes, ninguna estuvo conforme como se cerró. Entonces fue una buena paritaria. Creo que no, creo que realmente no fue bueno, no fue saludable para nadie. Claro. Y a su vez muy complejo también desde cada uno de los lados, porque como vos dijiste, digamos, si nos vamos muy para subir los sueldos, para recomponer el salario que queremos estar, por el otro lado podemos perder muchos puestos de trabajo y ese ida y vuelta fue muy complejo. Hay que decirlo también, estamos en un escenario donde hay libertad para todo menos para discutir salario. Porque estamos viviendo una locura tal que nosotros nos podemos poner de acuerdo en qué salario. Y después el Estado dice no. Y después el Estado te dice pero que bien, no. Entonces, claramente esa situación atenta inclusive contra el hecho. Yo quería preguntarte, Rafa, con esto de la importación y demás, o con hechos como, por ejemplo, vaca muerta, hay algunos, fea, horrible palabra, pero bueno, hay algunos nichos, hay algunos sectores, gracias Marcos, mejores o la destrucción es medio parejita para todos. Digamos, en realidad es bastante hoy. Por la lejanía que tenemos también, digamos, si bien hay sectores que se están convirtiendo o reconvirtiendo, siempre también explicamos que la industria no se convierte o se reconvierte de un día para otro. Los tiempos nuestros son mucho más largos. Digamos, cuando vos tenés cuando te dicen tenés que ser específico, productivo, tenés que desarrollarte. Cuando te dicen tenés que ser eficiente. Y tenés que ser eficiente, eficaz, digamos, y después por otro lado, ¿sí? Estamos hablando que hoy el problema más grande que tenemos, aparte de las importaciones y de una competencia desleal que hay que decirlo, digamos, contra China, lo dijo Pablo Rocco, no se puede competir, así que imagínense nosotros como pyme qué es lo que podemos hacer, la complejidad que tenemos, ¿sí? Desde esa equilibrar la cancha también, hoy tenemos una realidad más grave todavía y más cerca, que es el consumo y la economía como está retraída. Después, hay que decirlo, hoy no tenemos un dólar competitivo, como dijo Pablo, tenemos los sueldos más caros en dólares y por debajo de la línea de pobreza. ¿Cómo competimos no ya contra China, contra Brasil? Hoy es complejo competir. Obviamente que sí hay un sector que está tirando, que es la minería, gas y petróleo, pero la reconversión y el llegar a eso no es de un día para otro. Hubo industrias que pudieron hacerlo, hay industrias en Rosario hay industrias que hace 50 años que le proveen a ese sector, no es que, hay establecimientos de más de 50 años que le proveen a YPF y a todo ese sector, pero hay el gran entramado de la metalurgia hoy está pasando por un momento complejo. No, y aparte, como dice Rafael, lo hemos hablado muchas veces. Lamentablemente la palabra reconvertir, a todos te dicen no, porque te tenés que reconvertir. A ver, hasta podemos estar de acuerdo, pero si vos no proyectás una planificación en ese camino hacia la reconversión, claramente estás dejando todo el universo existente afuera, porque no es fácil reconvertirte de un día para el otro. Crédito, imagino, para entonces, a ver, nuevas máquinas. Inclusive podemos ponernos de acuerdo. A ver, esto no va más, es tan anacrónico, tiene una fecha de vencimiento, perfecto. Bueno, tenemos que llegar hasta el otro punto. ¿Qué pasa en el medio? ¿Cómo llegamos?
Porque creo, no sé, hay una enorme ausencia que sería esa directriz, que es un plan industrial o algo que se le asemeje, ¿no? Una directriz que tiene que ir como política, más que un plan industrial, una política de Estado, María Herminia. Una política de Estado. Argentina no tiene política de Estado. Me conformo con menos. Pero claro, pero no puede ser que los países serios, independientemente de sus diferencias internas partidarias que existen, tienen políticas de Estado. Y gobiernan de izquierda, de centro, derecha, pero la política de Estado se ejecuta, esté gobernando quien esté gobernando. ¿Querías decir algo, Rafael? Sí, aparte cuando te hablan de reconvertirte, yo siempre, hay algunos casos emblemáticos. Vos agarrás y te dicen querés reconvertir, agarrás Puma hoy, Puma la marca de zapatillas. ¿Qué arrancó haciendo? Zapatilla, y pasaron 50 años y sigue haciendo zapatilla. Yo cuento el caso nuestro, mi papá empezó haciendo bisagra de bancama, repuesto de bicicleta, después hicimos repuesto para cocina. Por eso estaba en la cámara de bicicleta. Sí, por eso pasamos, ya nos reconvertimos, ya en 50 años nos reconvertimos 10, 15 veces. No es que no nos reconvertimos. En la década del 90 desapareció la fabricación de bicicletas, desaparecieron los partidos de bicicleta. Y podemos empezar a nombrar muebles, podemos empezar a nombrar un montón de reconversiones, si quieren, y todo. Pero se dieron en décadas, entonces no es tan simple y sencillo. Y cuando te dicen, ¿por qué? Otra más, decimos. Digamos, cuando te dicen otra más, entonces, en la década del 80 creo que había más empleados metalúrgicos, ellos nos van a saber decir mejor, que hoy. A la masa y el crecimiento fue exponencial, no exponencial, el crecimiento de la población fue mucho mayor y no de la industria. Y creo que sí o sí necesitamos una política industrial a largo plazo. Ahora pymes son 40 o 60.000. ¿Cómo? Pymes, ¿son 40 o 60.000 en la República Argentina? En la República Argentina no tengo bien el dato, sí tengo el... Sé que hay países que tienen 200.000, por ejemplo, también. Pero en cuanto... Sé que es muy bajo en cuanto a la cantidad de la población. Trabajadores, la UON hasta la década del 90 tenía nucleados casi... llegó a tener 500.000 trabajadores y terminó en el 2001 con 50.000. Como ya digo para poner un claro ejemplo, de lo que significan estas políticas. ¿Hacia dónde vamos? Y yo lo digo esto, vuelvo a reiterarlo, me escapo un poco del lugar de apoderado de la UOM. Yo no consigo un país con la población que tiene Argentina que se sustente sin industria. Claro. No hay manera. ¿Cómo haces para darle trabajo a la gente? El resto ya está acreditado que no, el servicio no te alcanza, el campo no te alcanza. Claro. Yo creo que la suma de todos los sectores, no es el correr a algún sector. Claro. No es decir la industria sí, el campo no, es la industria, el campo, el servicio, todo. Como se está terminando el programa, pasó volando, siempre decimos lo mismo cuando hay cosas de interés como hoy. Pero no sé si fue iniciativa de ustedes el nombrar capital o conjunta, no sé, cuéntenos esto de nombrar capital nacional de la industria metalúrgica. Un proyecto de ambas instituciones, de AIM y de UOM, que fue presentado a nivel nacional por el senador Marcelo Lewandowski y también a nivel provincial por el diputado Rabia. Que nosotros ahora, estamos esperando un poco que pase este vendaval político, que están un poco abocados y se entiende a esta situación, pero creemos que sería muy importante que tanto el municipio, con quien ya hemos tenido algunas charlas, yo en particular con gente de la municipalidad, de la intendencia y los concejales, también tomen un poco la posta de esto. Creemos que no es solamente... va a exponer a las instituciones, sino que va a realzar a la ciudad. Claro. Rosario tiene una historia con la industria metalúrgica y sus trabajadores enorme, maravillosa, y creemos que de esto inclusive podemos tener un potencial, ¿no? Sí, un poco aprobando esto, y como lo dijo Pablo, fue un trabajo en conjunto de decir qué es esto, por qué, y el por qué también. El por qué era porque Rosario es la principal, ciudad en el interior, ¿sí? Con mayor cantidad de trabajadores metalúrgicos, con mayor cantidad de establecimientos metalúrgicos. Hay un montón de datos que la avalan. Entonces, por ese lado también queríamos reivindicar eso y que se muestre un poco la industria. Y como decimos siempre, mostrar el empleo industrial es un empleo calificado, un empleo que... En blanco, por más que esté bajo la línea de pobreza, ¿no? Sí. Miren, yo cerrando y agradeciéndole muchísimo a los dos
Me pareció muy, muy lindo, muy interesante, en un país en donde a los gritos andan muchos, el diálogo, el consenso. Y bueno, a la hora de discutir, deben discutir como se discute, pero no se agrede. Una cosa es discutir los posicionamientos, ¿verdad? A ver, bueno, quién tiene más razón, si lo convences, si no, qué cedes, qué no cedes, pero dentro de la línea del respeto. Muchas gracias a ambos. Gracias por la invitación. Muy bien, nos dirigió Leo González junto a Azul y en la coordinación y producción Liliana del Bosco. Será hasta la próxima semana. No se olvide que el domingo hay que votar, Se vota. Tiene que votar. Nos vemos.